Me voy a empezar, voy a tratar de leerlos así a mitad y mitad. Tengo muchas series. Voy a empezar con la que acabo de terminar de ver hace 2 horas, que es El Colapso. ¿La vieron? El Colapso, una serie francesa, 8 capítulos, más o menos promedio, 20 minutos cada una. Arrival no es serie. Arrival, ahí me pone Arrival, fue genial, pero es una película. Está sucio el lente de la cámara, me dicen, a ver. Estaba sucio. Desactivas y hablas tranqui. Gracias, Ale, tenés razón. Está buena, no la vi. Bueno, no importa, no los leo. Se llama El Colapso. ¿De qué trata? Comienza la serie de 8 capítulos con la noticia de que hay un desabastecimiento mundial y a partir de ese momento tenemos 8 como mini cortos que nos muestran en días distintos, tipo a partir del colapso de desabastecimiento, esto ocurre en Francia, el día 2, el día 5, el día 20, el día 100, ¿no? Básicamente no hay más comida, porque, digamos, colapsa la suma de variables de las que hoy se habla cuando pensamos la crisis ambiental, ¿no? Digo, el tema es la crisis ambiental, aunque la película está más ligada la serie está más ligada a la reacción del ser humano a partir de esa situación. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que reacciona el ser humano a partir de un colapso de magnitud apocalíptica, como pudo haber sido la pandemia? Fíjense que con la pandemia hay reacciones muy diversas, ustedes las ven y seguramente tendrán postura, pero digo, no es que se produjo una reacción unívoca. Eh, Diría que de algún modo hay todavía una legitimidad importante en lo que es la cuarentena como un método de prevención que está muy discutida y que, digamos, nunca terminó de ser también una medida que llegó, si quieren por decir así, normativa a ultranza, ¿no? Al principio un poco, pero quiero decir, hay una reacción medianamente consensuada, después pueden haber sectores que piensan que no, la cosa se empezó a distender, digamos. Puede ser también que la pandemia es una pandemia muy particular, porque no es una pandemia, digamos, que fue a fondo. No estoy menoscabando la cantidad de muertos y eso. Digo, acá tenemos en la serie un apocalipsis de otro tenor, que es el mundo se queda desabastecido de alimentos. Así empieza. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo reacciona la gente? Y en cada uno de los capítulos vamos viendo, además, a lo largo del tiempo, esta situación se vuelve cada vez más potente. Y entonces, lo que al principio era tener a mano todavía alguna lata y lugares donde, en algún sentido, encontrar alimentos, se vuelve cada vez más difícil, a tal punto que una lata de tomates, digamos, vale la vida, ¿no? Pero es muy interesante porque la serie es pesimista y lo que va mostrando de algún modo es que la reacción, voy a tratar de hablar sin spoilear lo máximo posible, prometo, pero la serie saca lo peor, digo, viendo cómo todo lazo social se revela en el fondo una actitud de conveniencia entre todos, ¿no? Digo, si una situación límite desestabiliza los acuerdos sociales constituidos, es porque está claro que, digamos, en algún sentido el acuerdo siempre generó una sensación de desacople. Porque si a la primera de cambio, cuando la cosa explota, lo que emerge, más que, digamos, la reacción de un ser humano organizado para lidiar contra una situación límite, lo que hacemos es cada uno cagarnos en el prójimo y pensar en nuestra salvación individual,
qué es lo que propone de algún modo la serie a partir de esa reacción en distintos momentos, desde ese colapso inicial en adelante y en distintas situaciones. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos? El peor capítulo, lejos, es el capítulo 6 o 8, donde hay una situación, digamos, que se ve en un geriátrico, donde ya tenemos ahí, digamos, el colapso es la serie, el colapso, se llama así, donde tenemos ahí un grupo de gente muy mayor que evidentemente sin alimentos y sin ayuda de alguien solos no pueden sobrevivir. Pero va muy a fondo y tiene va muy a fondo en esa hipótesis. Yo creo esto, gente, que cuando una serie es apocalíptica o pesimista, no necesariamente direcciona nuestra mirada para ahí. Digo, yo he leído críticas al colapso diciendo, es muy cruda, mejor. Yo prefiero la crudeza, loco. O sea, bombardeame con crudeza porque entonces pega más, ¿viste? En el sentido de comprender de qué manera uno reacciona. O sea, me encantan también las películas y series épicas donde al final, ¿viste? Siempre hay un héroe que salva a todos. Un poco de religión siempre nos hace bien. Pero al revés, me parece que cuanto más, digamos, ahí dice alguien, el episodio del geriátrico es devastador, es tremendo, es tremendo. Pero cuanto más, ¿sí? Digamos, lo que visualizamos es la situación en su peor manifestación, más uno también después se repliega sobre sí mismo a pensar cómo reacciona. ¿Cómo reaccionaríamos? Háganse esa pregunta. Repito el escenario, se desabastecen los supermercados, cierran los supermercados, no hay comida. Vos tenés la comida que tenés en tu casa y no hay manera de acceder a comida nunca más. De hecho, lo que empieza a pasar a lo largo de todos los capítulos son muy autónomos, salvo algunito, cada uno, digamos, está encerrado sobre sí mismo, son historias que empiezan y terminan, pero lo que sí de algún modo atraviesa toda esta serie que se llama El Colapso es, digamos, que siempre, digamos, hay, digamos, nada, siempre lo que se da es, digamos, la exclusión del otro en algún punto, ¿no? Es muy, muy fuerte, es como que a lo largo de todos los capítulos de la serie vemos esa situación de un desabastecimiento final y... Ah, me había olvidado, ya ahora me acordé, que me encanta la memoria el juego que tiene, que lo que vemos a lo largo de todos los capítulos es cómo la gente va al campo. O sea, porque donde más pega, basta con canibalismo, está todo el mundo hablando de canibalismo. Donde más pega toda esta situación de crisis alimentaria es en las ciudades. Y entonces, ¿qué tenés vos como forma de resolución a mediano plazo, pero que implica entonces un cambio en la forma de pensar nuestra relación con nuestras acciones? Es ir al campo porque la naturaleza te brinda posibilidades de supervivencia. Entonces hay como grandes éxodos que buscan la campiña, la serie transcurre en Francia, como para que se vayan surgiendo allá distintas granjas, chacras, pero claro, está todo el mundo muerto de hambre y hay una especie de guerra de todos contra todos, ¿no? Conclusión, 1, es el tema. Lo que más tiene el colapso para mí, tienen que verla, búsquenla, hay formas de verla. Lo más interesante del colapso es que para mí refleja acabadamente una realidad política que es inminente. De hecho, en uno de los capítulos se ve ese conflicto, se ve el conflicto de cómo el que alerta diciendo se viene el colapso es tomado en burla, ¿no? Vieron que estas grandes como formas de defensa de lo otro siempre es tomado en burla, ¿no? El sentido común
se mofa básicamente de aquellas posiciones que alertan un descalabramiento de lo que está funcionando y son puestos en el lugar de qué, en el lugar de la ridiculez o del extremismo, ¿viste? Entonces es interesante, digamos, porque eh, aunque uno tenga a veces la tentación de caer ahí, ¿no? Digo, fíjense lo que pasó en sus inicios con el feminismo, donde en general la reacción contra el feminismo, antes de las reacciones más orgánicas que se fueron dando en estos últimos tiempos, pero la reacción del sentido común al principio, ¿cuál fue? La reacción del sentido común fue históricamente, dale, no hablan en serio, no es para tanto, ¿no? ¿Vieron? Digo, por dar un ejemplo, yo sé que es polémico, pero digamos, me encanta el que dice, yo que no sé nada de agricultura no sobrevivo. Hay un capítulo donde empiezan así a separar en una granja a ver quién, y uno decía, yo soy experto en computadoras. Chao, ¿viste? Digo, en un mundo devastado, así que no funciona. Pero, digamos, gracias a todos por los comentarios. Eh, Nada, eso, me parece como que es fundamental visualizar que hoy la política está direccionando para ese lado. Y lo que iba a decir es esto de que, por ejemplo, muchas posturas veganas son puestas en el lugar de la ridiculez, ¿no? Y a mí me parece que, más allá de que uno adhiera más o menos, yo sé que los grupos por ahí, activistas veganos, digamos, van más, ¿no? Al límite. No sé si van a estar de acuerdo con lo que digo, pero yo creo en esto de que mira, voy a usar un término, mejor ni le digo de quién, que hay gradualismo. Y el gradualismo es una manera de poder ir como tomando conciencia. Quiero decir, para mí el discurso vegano es un discurso de alerta importante cuando pone de manifiesto el modo en que nos relacionamos con los recursos naturales y sobre todo con la vida no humana. Algo que damos por supuesto que está a nuestra mano y que la cosificación de la vida animal es un dato y un hecho ineluctable, ¿no? Y me parece que es fundamental como moverse un poco de, de ese lugar. Acá está recomiendan series por todos lados. Está La Grosa de Maite Lanata, que ahí veo que recomienda Mr. Robot. La voy a ver, Maite, recomendación tuya, así que ni hablar, no la vi. Bueno, nada, lo último para contarles mm, sobre el colapso. Es todo un plano secuencia. Es fascinante ver también el trabajo hecho cinematográficamente, porque, digamos, lo que hace genial es tomar ese plano secuencia, un personaje en cada uno de los capítulos. Saben que un plano secuencia es un plano que supuestamente nunca corta, ¿no? Está todo armado como para, digamos, que, nada, eso, que uno vaya como identificándose con ese plano que nunca corta y hay como una coreografía, porque uno sabe que es un plano secuencia y va pensando entonces cómo se va armando la coreografía, ¿no? De todos los actores, de todo para que esto funcione bárbaro. Bueno, número 1, recomendada, El Colapso. Número 2, la acaban de nombrar ahí. Mi serie favorita de los últimos 5 años. Sí, Maite, obvio, tirá. Y dice, vi que tiraban. Tiren todos, yo no llego a leer todo, pero se pueden leer entre sí. El Arca Rusa es la película del plano secuencia por excelencia, ¿no? Lo que tiene El Colapso es que son 8 capítulos de... Cada uno es un plano secuencia. Les juro, yo no encontré fisura. La segunda serie, Si no te hubiera conocido. La serie que más me hizo llorar en mi vida.
O sea, el colapso me generó una angustia cuasi terminal, pero si no te hubiera conocido, lo que me generó fue un llanto desconsolado. O sea, todo aquel que está en algún tipo de vínculo afectivo en crisis, vea si no te hubiera conocido. De ahí salen o rompen o vuelven. Pero nadie va a quedar en, en las medianeras. O vamos para un lado o vamos para otro, porque además es una serie de amor catalana, pero que te hace realmente repensar la relación con muchos aspectos, ¿no? Con el tiempo y sobre todo con el amor. Y hay una tercera cuestión que atraviesa o conecta el tiempo con el amor. Y se los digo, y es domingo de mierda, y se los digo siendo este domingo angustiante. Con lo irreparable. Me mata. Me mata lo irreparable, ¿no? La sensación de que hay cosas que no pueden volver atrás o no se pueden reparar porque de por sí la reparación es una categoría imposible, ¿no? Digo, esas cosas cagadas que uno se manda muchas veces inconsciente y que sabe que después no tienen reparación. Acá el juego es una serie, les decía, catalana, debe tener 12, no me acuerdo, 12 capítulos, 10 capítulos tiene, que básicamente plantea en la primera escena la historia de un hombre que vuelve a su casa después de trabajar y tiene básicamente como una discusión medio pava con su pareja y tiene 2 hijos. Y al otro día su pareja y sus 2 hijos se van, la familia tiene 2 autos, y la discusión había sido por quién llevaba cada auto, y como que el chabón no quiso mover frente al pedido de su esposa de llevar a los hijos a la escuela, creo que iban cambiando de auto, dijo no, no, no. Y agarró. Al otro día la esposa, bueno, gana él, ¿no? Entonces la esposa se va en el auto en el que tendría que haberse ido él y ¡pum! Accidente, choque, muerte, mueren los 3. No estoy spoileando porque son los primeros 5 minutos del capítulo 1. Muere la esposa con los 2 hijos. Él desesperado, sobre todo. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes, gente, de decir por qué, viste, ese momento que vos decís, quiero volver atrás de ese momento? Digo, la pregunta siempre es la misma, ¿puedo volver atrás de ese momento en que ella me dijo sí o no? Y vos te cagaste y dijiste no. Y te arrepentiste toda la vida porque sos un pelotudo que dijiste no por cagón. Y después cuando querés decir sí, ya no está. Se movió la situación. ¿Podés volver a recomponer la situación? No. Y ese sí que te queda ahí como, ahora quiero decir sí, te lo metes en el orto, por pelotudo, básicamente. Entonces, digamos, situaciones así, ¿no? Que hay miles, que tienen que ver con lo afectivo, pero también tienen que ver con esto que les conté. Obviamente, él no es dueño de que el accidente haya sido o no, no es responsable, pero de algún modo te queda como muy la marca, ¿no? Porque justo la discusión la noche anterior había sido esa. Mala suerte, puede decir uno. Ok, bueno, esta persona se llama Si no te hubiera conocido. La serie la vi por Netflix, debe seguir en Netflix, pero en el momento en que el tipo cae en esa desazón, encuentra, no importa por qué, porque no voy a spoilear, pero encuentra la manera de volver en el tiempo. Tremendo, encuentra como una máquina del tiempo.
y logra volver en el tiempo. ¿Para qué? Para desarmar la escena que generó este colapso, o sea, el accidente posterior. O sea, entonces, capítulo 1, muere la esposa y los hijos. Capítulo 2, el tipo encuentra la forma de volver al pasado. Y entonces, ¿a dónde vuelve? ¿A dónde quiere volver? Quiere volver a la escena donde se pelea con la esposa, pero en vez de decirle la llave me la llevo yo, ¿qué hace? Le da la llave a ella para que entonces no se produjera la muerte. La máquina permite eso, pero ¿qué hace la máquina del orto? Digamos, como que te reconfigura toda la escena, que es que si vos la noche anterior decidís darle la llave, es porque vos tenés otra personalidad que no es la que tuviste a la hora de cagarte en ella y quedarte vos con la llave. Con lo cual, cuando el tipo vuelve una noche atrás, con lo que se encuentra es con él siendo otro, que es aquel que pudo darle la llave. Bueno, la cuestión es que va yendo capítulo a capítulo, más para atrás, el nombre si no te hubiera conocido, es que en algún lugar él cree, a lo largo de los capítulos, que si llega el momento en que se conoce con ella, y no se mete con ella, o sea, no se enamoran, ella nunca va a morir. Entonces el tipo va yendo para atrás y está buenísimo porque vas viendo como diferentes formas en que la historia de ellos dos va cambiando de personalidad, de todo, de vida. En unas son más frustrados, en otras son más felices. Tremenda. Y en todas, en todas hay un quilombo. Y en todas hay una tragedia en algún punto, porque si hay algo que se mantiene a lo largo de todas los capítulos, es la pregunta de si es posible o no es posible, digamos, salir de esa tragedia, ¿no? Si no te hubiera conocido, increíble, se la súper recomiendo, es la 2. Número 3, a pedido del público. No, Dark no es Dark. Bueno, voy con Dark ahora, pero la que conté se llama Si no te hubiera conocido. Vamos con Dark. Hay 3 temporadas de Dark, ¿no? 2, 3, ¿cuántas son? ¿Qué hora es? Ah, ya justo voy a hablar del tiempo. 3 temporadas hay de Dark, ¿no? Sí. No, no es para verla un domingo Dark. Hoy, si no te hubiera conocido. Espera que estoy viendo. The Sinner la quiero ver. No la vi todavía. Acá me dicen 3. ¿Qué podemos decir de Dark? Para alguien no la vio. O sea, está buenísima. A mí la sensación que me queda con Dark es, digamos, el esfuerzo por hilvanar las historias me parece como mucho. Como que, digamos, me parece que en una propuesta audiovisual, y sin menoscabar en su comparación con la literatura, me parece que en un libro funciona mejor, porque uno va haciendo los recorridos, vuelve las páginas, pero además como que van cayendo los vínculos y las ideas de otra manera. Mientras que me parece que en el audiovisual vos necesitas como una resolución más rápida en la propuesta, que no significa que no te haga como tambalear e ir y venir, pero me parece como que en ese sentido a mí me pasó eso, me generó como un distanciamiento en algún momento, como que ya tener que armar el esquema de qué se enganchaba con qué, y además con la sensación de que habían historias que no estaban resueltas y que uno está como esperando, ¿no? De alguna manera que gran parte de lo que vas viendo se resuelva más adelante, pero es tal la multiplicidad de estímulos que nunca terminás de cerrar nada con nada y cuando empezás a cerrar se te escapa. La historia me parece genial, me parece impresionante que haya esta especie como de traspasamiento del tiempo. Y igual que en Si no te hubiera conocido, pero ahora mucho más dado, digamos,
Me parece genial, digamos, pensar un esquema mundial así. Los que abogan por posturas conspiranoicas, como se le dice, a veces uno tiene la sensación de que todos somos de algún modo marionetas al servicio de estructuras que tienen que acomodarse. Porque un poco lo que se juega en Dark es esa dualidad. Por un lado está la cuestión, si querés, más científica, que es entender qué pasaría si pudiésemos mover el tiempo, pero por otro lado también vamos viendo cómo hay muchas situaciones que suceden que uno cree que son espontáneas y en realidad responden a encajar la historia en la dramaturgia en algún punto. No la dramaturgia de la serie, la dramaturgia de la realidad. Es como que en definitiva esa gran lucha que se da, porque Dark, para el que no la vio, termina sobre todo vislumbrándose en la tercera temporada, que se trata de una especie de guerra entre dos personajes, ¿sí? Que de algún modo son ellos mismos también producto de esa distorsión del tiempo, pero digamos, me parece que todo ese aspecto de cómo una vez que se distorsiona el tiempo, para poder reacomodarlo, se van generando situaciones, ¿no? Se va construyendo normalidad, por decir así. Más para los que pensamos realmente que... Más para los que tenemos esas posiciones donde visualizamos muchas veces como que hay un montón de situaciones que suceden que uno no las puede explicar si no encontrase detrás una especie como de guión que en realidad quiere hacer encajar lo que sucede a ese guión previo. Me acuerdo un cuento de Borges que se llama Tema del traidor y del héroe, ¿sí? El domingo que viene voy a hacer cuentos de Borges, ya está. Tema del traidor y del héroe, donde de algún modo es así, es como toda la historia, ¿no? Creo que era era la realidad irlandesa, digamos, que se termina acomodando a un relato literario que se armaba para salvar la figura de un traidor. Pero me parece que en Dark pasa algo de eso, ¿sí? Después, ¿qué me pasa con los personajes? Me parece muy interesante el juego que hay, digamos, pero como que lo que más me garpa de Dark es el dispositivo de la ruptura del tiempo. Y si quieren, algunas de las historias afectivas que me parecen geniales. Es como, es muy loco, pero tiene como, tiene momento, o sea, garpa más el dispositivo teórico general y los pequeños momentos de algunas historias. Después en el resto te perdés. Te captura igual, porque es buenísimo. Pero me parece que ahí hay ¿no? Me parece que ahí hay un agujero, yendo al agujero de Dark, que es una pena, ¿no? Por ahí con poco, con menos historias y como más como cerrándose entre ellas, hubiese sido distinto. Creo que la serie fue tiro o fruta, ¿no? Creo que la serie fue pensada para las primeras dos. Hay alguien dice justo eso, mira, se tendría que haber quedado en la primera temporada. Tal cual. Yo creo que la segunda se banca también. La tercera la llevó para otro lado. La llevó para otro lado y me parece como que se buscó más terminar de encontrarle así una vuelta que no la tenía. Bueno, 4. Quiero hablar de una serie que estuve viendo muchísimo que se llama Fauda. No sé si la vieron, Fauda. Es una serie de israelí que tuvo 3 temporadas. Es una serie donde lo que entran ahí lo que se ve es el conflicto de Medio Oriente y se ve como la lucha entre los servicios secretos de Israel contra los palestinos, ¿no? Está localizada en la Cisjordania y tiene un intento la serie Fauda de, digamos, plantear cierta ecuanimidad. Yo creo que lo logra bastante, ¿sí?
más allá de que uno pueda obviamente encontrar que está más puesto el acento en algunos que otros, me parece que está muy bien resuelto el tema de que no hay heroicidad en ningún lado. Plantea muy crudamente el conflicto que hay en Medio Oriente, digamos, y esta idea tan militar, tan bélica de, de que el fin justifica los medios, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque en ambos lados hay siempre una minimización, un menoscabamiento de la vida individual en función de supuestas causas, donde, digamos, de alguna manera esa supuesta causa, lo que te muestra la serie es que al final muchos de los quilombos que hay, que parecen estar atravesados por causas religiosas o ideológicas, responden hasta incluso a cuestiones personales. Fauda van 3 temporadas de 12 cada una, creo. Y en cada una de las temporadas es como que nada, ¿viste? Uno mata a uno, entonces el otro se venga y lo mata, entonces hay que matar al que mató, y al final es más una especie como de conflicto interpersonal donde te obsesionás con alguien porque asesinó al compañero tuyo, y queda esa sensación de que en el fondo son todos lo mismo. Digo, que a la hora, en filosofía siempre decimos que nos preguntamos cómo pelear contra el poder. Y una de las respuestas más obvias es que al poder se lo combate con poder. Ahora, si al poder se lo combate con poder, ¿no gana siempre el poder? O dicho de un modo más hippie, si a la violencia se la combate con violencia, ¿no gana la violencia? Puede estar de un lado, puede estar del otro. Y no es menor, porque hay, digamos, sometedores y sometidos y hay una relación asimétrica, no me cabe duda, pero hay algo en la categoría de la violencia, hay algo en la categoría de, ¿no? de la crueldad que me parece que es tremendo, ¿no? Y que de algún modo hasta denosta el móvil. Tampoco es que el móvil justifique algo, pero digamos, lo que hace es como desgarrar esas motivaciones. Lo que uno termina viendo en la serie es, digamos, cómo las categorías del bien y del mal se te difuminan. Porque todos se creen los buenos. Y a la hora de llevar esa lucha ética, de militarizarla la ética, pobre ética cuando se la militariza, y cuando en nombre de lo que vos crees que es el bien, te pasás masacrando a los otros, ¿no? Porque se te acabó eso mismo que defendés. El gran límite de la ética en nuestros tiempos es ese, es que nadie, o sea, no se ha exterminado más gente que en nombre del bien. O sea, las grandes matanzas y exterminios históricos no fueron hechos en nombre del mal, obvio, fueron hechos en nombre del bien. Entonces ahí hay algo, viste, que no cierra. La serie es buenísima y los personajes generan, ahí vi que muchos aman a Dogon, que está buenísimo todo, los personajes están muy bien trabajados, muy bien trabajados. Y va generando como, te va generando como identificación. Pero en el fondo me parece que lo que busca un poco es eso la serie, ¿no? Busca como poner en jaque, digamos, qué distingue al bien del mal, ¿sí? Se llama Fauda, ¿sí? Que es otra de las series que les quería recomendar. Me quedan, no, me tiran 2 millones, o sea, hay muchas que vi, pero hay otras que no. Te amo, Darío, dice Salao Maxi. Yo también, yo también. Los amo mucho, me hacen bien este domingo. Ahí me tiran un montón de series que están increíbles, pero que no las vi. Ya voy a traer otras y voy a hablar de películas, pero el que viene es Borges, ¿eh? El que viene es Borges. A ver qué tiran. Outlander, algo en que creer, no la vi, pero la quiero ver, me dijeron que está buenísima. Black Mirror, dale, se las dejo para una próxima. Las vi, las de Black Mirror.
Me gustó mucho las primeras 2, 3 temporadas, después se me desarmó un poquito. Te idealizo, Darío, dice Aye Solano. Bueno, yo necesito idealizarme un poco a mí mismo, así que tomo algo de lo tuyo y me lo traigo. Afterlife no la vi, me dijeron que es muy, muy buena y la voy a ver. Merlí, me encantó, dale, en una próxima, en un próximo vivo traigo esto. Cobra Khan me tienen podrido, boludo, la voy a tener que ver. Y después la que me recomiendan siempre es Lucifer, no sé si la vieron. El cuento de la criada, dice Soledad Peta. Vamos con el cuento de la criada. Quería ir con eso. Yo creo que es una de las distopías emblemáticas para pensar realmente la política que viene. Me saco el sombrero, el cuento de la criada es de lo mejor, ¿sí?, que he visto. Nada, amamos todos a June, a Offred, la protagonista central. O sea, para el que no la vio, tengo una charla sobre el cuento de la criada subida a YouTube, si quieren, de más de 2 horas o 2 horas, donde voy analizando. Está basada en una novela de Margaret Atwood de los años 80. Para el que no sabe, porque es muy famoso el cuento de la criada, lo que generó, pero Margaret Atwood, en la versión, en la edición al castellano, dice en el prólogo que, entre otras cosas, tomó como referencia el tema de la dictadura argentina, ¿sí?, y del secuestro de niños. Lo que tiene el cuento de la criada, ahora salió el año pasado Los Testamentos, en la segunda parte de la novela. O sea, es una serie que plantea una distopía. ¿Qué es una distopía? Es un planteo de un futuro peor, apocalíptico, donde algo del orden se hace mierda. Y en este caso, lo que plantea la serie, toda distopía es alguno de los miedos de un presente que está demasiado cerca, proyectados en su imposibilidad hacia el futuro. O sea, como cuando uno ve ese futuro distópico, está viendo que de algún modo algo en nuestra sociedad puede tender hacia eso. Entonces se caricaturiza, se maximiza la posición y se la visualiza como sería en el futuro, pero estás viendo justamente, digamos, una situación que el presente de algún modo también, digamos, posibilita. En este caso, digamos, es claramente la opresión y sujeción de la mujer, porque lo que el cuento de la criada cuenta es un supuesto futuro muy cercano, donde en Estados Unidos triunfan los sectores ultrafascistas, pero de fundamentalismo bíblico religioso. Que hay sectores, digamos, evangelistas, no todo el evangelismo es igual, pero sino que hay sectores muy de ultra ortodoxos que plantean una cuestión así medio parecida, donde de algún modo hay alguien pone la última serie de la que voy a hablar, que es Years and Years, tal cual. Sí llego, pero en la criada lo que se plantea, digo, en esta distopía es, digamos, entonces el triunfo de esta organización que a lo largo de la serie vas viendo por racontos, ¿no?, por feedbacks hacia atrás, vas viendo cómo, digamos, el mundo entra en una especie de decadencia a la lectura de ellos, y la decadencia tiene que ver con todo lo que para nosotros está bien, que es la deconstrucción absoluta de las fronteras tradicionales. Lo que plantea el cuento de la criada es algo así como, frente a una deconstrucción incisiva de los límites, el conservadorismo reacciona volviéndose de un fundamentalismo bíblico. Todo esto atravesado, increíble, por una pandemia, que es, no se sabe por qué, hay una epidemia que hace que las mujeres no puedan tener hijos.
E increíblemente lo que se encuentra es que el motivo, o sea, el fundamentalismo lo que asocia es a que el motivo por el cual las mujeres no pueden tener hijos es por la degradación de la moral, de la cultura y de lo establecido. Entonces proponen volver al teocratismo bíblico, ¿entendés? Que es tremendo. Y sobre todo, frente a la imposibilidad de las mujeres físicas de tener hijos, aparece esto, que aunque las mujeres no pueden tener hijos, increíblemente hay un grupo de selectas mujeres que no se sabe científicamente por qué sí los pueden tener. Como todas las mujeres no pueden, pero ponele hay 200 que sí. Entonces, esas mujeres que sí pueden tener hijos son seleccionadas, ellas son las criadas, y lo que hacen es tenerle hijos a las mujeres de la alta, digamos, realeza, porque el sistema se vuelve un sistema casi de castas, donde, digamos, las criadas sexuales no son criadas sexuales por el placer, sino son criadas sexuales porque pueden todavía tener hijos. Y hay con estas criadas sexuales una relación doble. Por un lado, una sacralización, porque son vientres que todavía pueden parir, pero al mismo tiempo se las enajena, se las desposee de identidad, de derecho, de todo, y se vuelven así como empleadas de la domesticidad reproductiva de la casa de los que tienen plata, básicamente de los grandes señores, con sus mujeres que no pueden tener hijos, pero que avalan ese sistema. Tremenda, tremenda porque la realidad distópica que se presenta, se ve un mundo venidero, digamos, con un montón de consignas que uno a veces escucha o lee en las redes, que plantean prohibiciones, represiones, autoritarismos extremos, y se lo ve planteado en el futuro. Y bueno, es la historia de una de ellas, de las criadas, que de algún modo comienza lentamente, son 3 temporadas, yo me vi las 3, un proceso de resistencia, pero es muy, lo más interesante de la criada es cómo plantea ese mundo. O sea, a mí me encantan las series o las películas que plantean sí, así como sistemas integrados de esquemas sociales muy distintos a los nuestros, ¿no? Me parece fascinante como esa película nada que ver, pero In Time, ¿se acuerdan la película de los que tienen como el reloj de horas que se van como vendiendo, digamos, que trabajan para tener más horas? Digo, bueno, me fue la mierda, pero plantean esquemas así distintos de ordenamiento social. Y lo que la criada pone en evidencia, gente, por sobre todas las cosas, es que ese lugar al que se quiere poner a la mujer de sumisión es algo que está hoy. Digo, no hace falta más hoy que potenciar lo peor de ciertos sectores para llegar a situaciones como estas. Es como que uno diría, es como el mundo feliz, pero de hoy y puesto en el lugar de la, digamos, de la mujer como víctima, ¿no? Que es lo que tiene la criada digamos, de especificidad. Pero es esto de que uno la ve y dice, esto jamás va a llegar. Y cuando empezás un poco a rascar, te das cuenta que no estás tan lejos. Tampoco estás cerca. Hay otra medida, que no es estar cerca ni lejos. Pero digamos, eso, digo, hay escenas, a la gente se la cuelga, un montón de gente que se la cuelga en la calle por haber traicionado la letra bíblica. Uno dice, esto es imposible, y sin embargo hay un montón de países donde esto pasa. Pero claro, lo que uno no está acostumbrado es a verlo en Occidente, ¿no? Ese es el choque que produce un fundamentalismo bíblico operando de algún modo en Occidente. Ahora, los fundamentalismos son todos iguales, perdón que lo diga así, digo, de una religión, de otra, en el fondo tienen que ver con la destrucción absoluta de la singularidad, ¿no?
Recomendadísimo. El cuento de la criada. Me voy, no tengo más tiempo. Years and Years lo dejo para la próxima. Gran serie. Bueno, últimos saludos. Obligan a parir a niñas en 2020, dicen acá. Tremendo. Hola, la autora se inspiró en la dictadura argentina. Sí, Agustina, ya lo dije. El Hoyo, film excelente, distópico total. Lo voy a buscar, no la vi. Qué horror, dice alguien, sí. ¿Qué más? Bueno, acá tiran más series. Hoy los dejé ahí hablando. Vi que hablaban entre ustedes. Me parece genial. Los quiero mucho. ¿Qué leer de Borges para el domingo? No sé, pero seguro Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, el Aleph y el Inmortal. Esos tres son mi tríada favorita. Emma Suns, 4. Ya con esos 4 vemos Borges el domingo que viene, así que pueden ir leyendo. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, el Inmortal, el Aleph y Emma Suns. Y después seguramente sumaré alguno más. Entonces, repaso, me dice Luciana, de las que recomendé, como no, ayudándome a mi tarea docente. En mi pueblo te obligan a sacarte el barbijo para la misa, dice Alexia, creo. Tremendo. El colapso, el cuento de la criada, Fauda, Dark, si no te hubiera conocido. Gente, los quiero mucho. Buen domingo. Eso, nos vemos el martes para los que están siguiendo las clases del CONEX. Saben que el martes voy a hablar del tiempo, justo que hablé de Dark y de si no te hubiera conocido. El tiempo es el tema de este martes en las clases que doy en el CONEX. Están todos los que quieran venir invitados. Y bueno, y mi libro, ¿no? Búsquenlo, que también habla del tiempo, de la muerte, del poder y de la chota. Siempre. Gente, los quiero. Chao.